A mí me gusta la gente que es procesada. ¿Cómo así la gente procesada? Porque a veces uno se encuentra en la vida personas que dan consejos todo el tiempo y son consejos como que uno dice, bueno, chévere. Y bueno, respeto las buenas intenciones. Pero qué bueno es poder recibir un consejo de alguien que ha pasado por una situación difícil o alguien que puedes encontrar empatía en esa persona porque tú dices, lo que a mí me está pasando, a ese le está pasando y como que sus consejos tienen una mayor fuerza, una mayor autoridad. Y es precisamente lo que en la palabra describe como a un hombre que le pasó de todo, un hombre que fue traicionado, un hombre que su familia un momento lo dejó, que lo desterraron, un hombre que tenía un enemigo que tenía muchas influencias y demás y lo quería matar, pero también fue un hombre que se equivocó, que tenía sus deslices y demás. Entonces tenía persecución por un lado, por otro lado su familia lo abandonó, por otro lado tenía sentimientos de culpas y fallas a sí mismo. Y entonces este hombre empieza a escribir lo que hoy yo quiero que estudiemos. Y vamos a ver desde la óptica de este hombre, cómo este hombre empieza a darnos un gran consejo y empieza a mostrarnos a un gran Dios. Y es precisamente la vida de David el que nos puede mostrar precisamente cómo fue su vida. En los salmos se dice que los salmos son como el libro donde él contaba todo el tiempo su vida, como que él empezaba, hoy me levanté a tal hora, hoy me miraron, no me miraron y demás, y empezó a contar todas sus intimidades. Por eso los salmos son tan profundos porque te ministran las emociones, los sentimientos y demás. Y entonces él empieza a escribir ya como viejo, ya está viejo y él empieza a escribir, pero empieza a mirar hacia atrás y empieza a recordar cuando él era pastor. Y cuando él era pastor era un niño que para la época los pastores eran como, ay no, qué boleta ser pastor, ay no, qué boleta hacer eso, porque era como lo más discriminatorio en el tiempo y demás. Él tenía varios hermanos y el chicharrón más grasoso era ser pastor. Y a él lo tienen allí como pastor. Y lo tienen como pastor cuidando allí las ovejas y demás. Y él dice que tiene que enfrentar, la palabra del Señor describe que él tuvo que enfrentar muchos animales para defender a las ovejas. Y él empieza a escribir y a decir yo vi cómo yo cuidé a esas ovejas, cómo las protegí, cómo las mantuve, cómo tuve que tener un cuidado especial. Y él empieza a decir, después de todo decir, yo entiendo algo después de tanto tiempo, yo entiendo que yo soy una oveja. Dígale al que está a su lado, usted es una oveja, no una abeja, sino una oveja. ¿Y por qué como una oveja? Porque él empieza a descubrir que las ovejas son débiles. Él empieza a descubrir que las ovejas cuando muerden pasito. Dice que las ovejas son torpes por naturaleza. Usted nunca ha visto a alguien, yo ahí con Jacob, con mi perrito, el perrito ovejero, yo lo mando allí y es bien, salgo allí, pero con una oveja, yo he visto marranitos, cerditos, o aún tortugas, pero nadie sale con una oveja, no he visto mucho, o tampoco hay un equipo que diga, nosotros somos las ovejas, ¿no? No imagínense, porque no hay mucha inspiración en las ovejas son necias, son torpes y generalmente necesitan un pastor porque ellas empiezan a comer pasto y de repente se fueron. Y entonces allí son presas fáciles para el enemigo. Y él empieza a decir, yo soy una oveja. Él empieza a decir, yo soy una oveja. ¿Por qué soy una oveja? Porque he entendido que durante todo lo que ha pasado en mi vida, yo he comprendido que soy una oveja y que tengo un gran pastor. Amén. Y es allí donde el Señor empieza a escribir, aquí él empieza a describir cómo él se ve como una oveja. Y él empieza a describir cómo ve a Dios como un pastor. Entonces empieza el Salmo 23 que todos generalmente, siempre tienen el Salmo 23 allá abierto en la casa. Nunca lo han leído, pero eso es como para que los espíritus salgan allí y arreglen las cosas en la casa, ¿no? Son cosas así como misticismo que le metemos a la cosa. Pero el Salmo 23 empieza, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Jehová es qué? Mi pastor y nada me faltará. Algunos cuando escuchan la palabra Jehová y uno dice, jue madre, ¿esto dónde me metí? Porque generalmente no conocemos
que Jehová se refiere a Dios. Resulta que en la antigüedad no podían pronunciar el nombre de Dios, solamente había como un nombre como tal que le decían Yahvé, y sobre todo era que no tenía vocales. Entonces unieron una palabra al cual le decían a Dios, porque les daba mucho pavor nombrar el nombre de Dios, era como tan sagrado. Entonces ellos decían Yahvé, Yahvé, pero había otro, el nombre en lugar de decirle Dios le decían Señor. ¿Cómo le decían? Señor. Y en el original le decían Adonai, o sea, en el griego, en el arameo le decían Adonai. Y entonces lo que hicieron fue que cogieron Yahvé y lo unieron con las vocales de Adonai, y de ahí vino Jehová. ¿De acuerdo? Entonces cuando usted escucha eso de Jehová, no se asuste. Uy, ¿dónde me metí? Sino se está refiriendo a que es la manera donde Dios se manifiesta. Era como el nombre para que pudieran pronunciarlo. Y entonces él empieza a decir, Jehová es mi pastor. Ese nombre Jehová se está refiriendo al gran yo soy. Es como que ellos podían reconocer que el gran yo soy es como se le manifestó a Moisés. ¿Y cómo se le manifestó? Como un nombre poderoso. El gran yo soy es algo así como es autosuficiente, no necesita de nosotros, no necesita del mundo, no necesita de nada, porque Él mismo es. Y Él está diciendo ese Dios es mi pastor. Y eso que acabo de decir es re loco, porque acabo de decir hace un rato que para todos era menospreciable el ser pastor. Y ahora dice Dios es pastor y es ahora mi pastor. Imagínense, le rompe la cabeza a todos ellos, porque ¿cómo van a decir que Dios es mi pastor? Porque Él lo empieza a identificar como ese pastor que empieza a cuidarlo y que empieza a trascender en su vida. Y Él empieza a verlo como un pastor que en los momentos de desierto estuvo con Él, en los momentos de dificultad estuvo con Él y nunca lo dejó, nunca lo abandonó. Y Él empieza a ver su vida como el Señor todo el tiempo lo estuvo corrigiendo, como todo el tiempo le pudo mostrar. Tú y yo generalmente estamos en una cárcel, en la cárcel de la necesidad. ¿A qué se refiere? Imagínense que acá hay una cárcel, ¿verdad? Y solamente sale, entonces es la cárcel de la necesidad. Yo quiero ser feliz, Y para ser feliz yo necesito un buen computador. Entonces tú dices, tengo el buen computador, soy feliz, sale de la cárcel porque tiene el computador. Pero resulta que el computador, con un tiempo después, el computador se vuelve obsoleto. Ya vienen otros computadores mejores, de mejores marcas, mucho más rápido, tiene más memoria, tiene mucho mejor, y usted vuelve a decir, ay no, se me perdió la felicidad, y vuelve a meterse en la cárcel. Necesito ahora otro mejor computador. Otros lo tienen de la necesidad. Yo necesito una buena mujer que me acompañe en la vida. Yo necesito tener novia, que alguien me diga que soy lindo, por lo menos que me mienta, pero que me diga que soy lindo. Y de alguna manera encuentra a la damisela un poquito cieguita, pero la encuentra y le dice, oh mi amado, y él sale de allí de la cárcel de la necesidad y dice, qué lindo, cómo me amas, cómo me quieres. Pero de repente las cosas no salieron bien, de repente vino la infidelidad, vino una situación difícil y demás, y entonces acabaron y vuelve nuevamente a la cárcel de la necesidad. Necesito suplir una necesidad. David, cuando está hablando aquí, está diciendo, yo comprendo y yo entiendo que no es tanto lo que yo necesito lo que me va a dar una estabilidad, sino lo que me va a dar a mí una estabilidad es mi pastor, Dios. La palabra en el Nuevo Testamento habla de que el pastor es Jesús. Recuerden que Jesús revela al Padre. O sea que está diciendo, Jesús es mi pastor. Y le está diciendo, tú no necesitas salir de la cárcel de la necesidad, porque todo el tiempo vas a necesitar algo para ser feliz, y siempre van a cambiar las cosas. Y él reconoce, no, yo he tenido todo, yo como rey he podido tener muchas cosas, pero nada de ello me satisface. A mí me satisface que el que está conmigo me cuida. ¿Me qué? Me cuida, porque él entiende que si lo tiene a él, lo tiene ¿qué? Todo. Miren lo que acabo de decir. Él está entendiendo que la fuente de su vida profundamente es Él. Profundamente Él es el que le da esa estabilidad. Y eso es lo que David encuentra
en Dios, una estabilidad de un pastor que protege, que cuida. Él no presenta, él hubiera podido decir, Jehová es mi rey y yo soy su príncipe. No, él empieza a decir, un rey da órdenes, pero un pastor carga heridas. Y eso es lo que hace este pastor, cárgala con las heridas de David. Un rey exige, pero un pastor busca, y buscó a David. Un rey envía soldados, pero un pastor entrega su propia vida, porque el único que ha entregado su vida por nosotros ha sido ¿quién? Jesús. Ahora, usted va a ver que generalmente cuando hay pozos de agua, vienen muchos pastores con muchas ovejas. Y uno no entiende, no comprende el ovejerío de quién es, porque uno empieza a ver, no, pero ¿quién es de quién? Ahí están los 3 o 4 pastores listos para hacer que ellos puedan beber. Y uno dice, pero ¿cómo hace para distinguir cuál es este o demás? O las pintan, les colocan, no sé, unas fucsia, otras rojas, otras moradas. ¿Qué hace? Porque es difícil distinguirlas por el hecho de que los animales generalmente cuando son los dueños les colocan una marca, ¿no? Para que los puedan distinguir, pero así como, es difícil. Porque si hay algo que determina cómo separar a las ovejas es cuando el pastor empieza a hacer un chiflido o empieza a hacer un ruido y las ovejas empiezan a escuchar y dice, ese es mi pastor, y se va detrás de su pastor, porque su pastor escucha la voz, o la oveja escucha la voz de ¿quién? De su pastor. Entonces de allí viene el gran problema. ¿Cuál es el gran problema? Que el enemigo quiere que tú no escuches la voz de Dios, sino que empieces a escuchar otras voces. Porque él sabe que si escuchas otras voces, va a poderte manipular y te va a alejar de su pastor para que los animales puedan hacerle daño. La palabra del Señor dice que Satanás anda como león rugiente, listo a ¿qué? A devorar. Y generalmente ustedes van a ver que cuando los tigres, cuando los leones, cuando estos animales van a atacar como tal, siempre buscan esto. Esperan al que se queda atrás. No sé si lo han visto. Ellos estratégicamente no van de frente como tal. El león como tal, cuando va a cazar como tal, siempre esperan al rezagado, el que se queda allí. De esa manera es como el enemigo actúa. Y por eso él quiere meternos otras voces. ¿Cuáles voces? Las voces del miedo, las voces de la culpa, las voces del fracaso, las voces de la ansiedad. Porque de esa manera el enemigo empieza a meterte miedo. Y empieza a meterte miedo para paralizarte y para que no sigas escuchando la voz del pastor, para que no escuches, empieza a traer culpa de tus errores, de tus fracasos y demás. Imagínense, David se equivocó muchas veces, pero gracias a que escuchó la voz de su pastor pudo salir de la culpa, de sus fracasos, de la voz de la ansiedad que da vueltas y vueltas todo el tiempo en el mismo pensamiento y nos causa un estrés terrible y no podemos salir de allí. Entonces la pregunta es, ¿quién es tu pastor? Y es fácil poderlo saber. ¿Es tu pastor las redes sociales? ¿Es tu pastor ese exnovio, esa exnovia que te dañó? ¿Es tu pastor tus fallas del pasado? ¿Es tu pastor las equivocaciones, tus propias equivocaciones que se convierten en culpa y que nunca vas a poder superar? ¿Cuál es la voz que tú estás escuchando? Porque la voz que tú estás escuchando es allí a quien le has prestado tu alma para que sea tu pastor. Por eso el Señor, durante todo el tiempo con David, fue aquel que lo guió. Porque la voz determina tu destino. ¿Cuál voz estás escuchando? ¿La voz de él o la voz de todo lo que hablamos? Porque eso puede marcar un destino desfavorable para poderte acercar ¿a quién? A Dios. Todas las ovejas, por más que tengan un buen pastor, se cansan. Y el pastor de alguna manera también sabe que se cansan, pero aún así las cuida. Miren lo que encontré en eso. ¿Cuántos les es fácil cogerle el sueño? ¿Cuántos les coge rápido el sueño? Y a eso les están hablando y de una quedan allí. Pero ¿cuántos no? ¿Cuántos empiezan a dar la trapiadera con sus pensamientos y de aquí y de allá y no sé qué? Pues dígale, usted es una gran oveja. Porque resulta que las ovejas para dormir no es tan fácil. La oveja tiene que tener 5 cosas para poderse dormir, o si no, no duermen. ¿Cuáles son esas 5 cosas? Primero, si tienen hambre, no comen. Sí, perdón, si no tienen hambre, no comen. Si tienen hambre, no pueden
dormir. ¿Cómo van a poder dormir? Si tienen miedo, si ven el peligro, si hay una situación allí compleja y demás, no puede asumir el sueño. Otro también es el conflicto con otras ovejas. Yo no sabía eso, pero tienen conflicto con otras ovejas. ¿Cómo será? No sé qué, vamos a pelear, no sé qué. O usted va a votar por eso. Entonces, vamos a darnos duro. El conflicto con otras ovejas. El estar infectado de parásitos y demás. O sea, si de alguna manera está con problemas, eso, hay que ir donde una amiga acá que vende productos para eso, para que puedan ir a desinfectar su cuerpo y demás, porque está enferma con parásitos. Está allí diciendo que esas 5 condiciones deben estar allí. Yo tengo que decirles algo. Estos días para mí han sido difíciles, que ya me puse a mirar, no sé, empecé a mirar las redes, empecé a mirar las redes. Y cuando yo terminé de mirarlas, salí con ganas de matar a alguien. Tenía una piedra, tenía una rabia, tenía una ansiedad y yo, ¿pero por qué? Y entonces, con todo lo que está pasando con nuestra nación, empezamos a ver que hay una carga muy fuerte de lo que está sucediendo políticamente hablando. Y algunos no pueden dormir, andan como con sus ojos abiertos y demás. Y yo fui a orar y le pregunté, Señor, ¿por qué eso? ¿Por qué estamos así? O sea, y eso le quita el sueño a muchos. Y a algunos les saca ese super saiyajin que hay en él y quiere defender sus ideas y demás. Y entonces la preocupación en mí fue como, Dios mío, tú no quieres que yo actúe así. La palabra del Señor define eso como los frutos de la carne, que es ira, contienda, rivalidades. Como que le va a dar este cabezazo, tome para que afine. Mamá va a coser, pum, que le cosa eso, cosas así, ¿me entiendes? Porque generalmente eso nos ha llevado, ¿saben? Lo que yo hice fue, me metí a la inteligencia artificial y empecé a mirar técnicas de manipulación en la política. Uy, madre, me salió un reguero de cosas. No se las puedo leer aquí todas. Hoy en la mañana se las leí a los líderes. Y es tremendo cómo las técnicas de manipulación a uno lo pueden usar a uno para favorecer a alguien. Ojo con lo que les voy a decir. Este no es un mensaje contra su candidato. Y si hay algo que sello de tu esencia respeta, es que ustedes toman su decisión personal. Yo hace unos días le contaba a los líderes que hace unos días me senté con Sandra, empezamos a hablar de todos los candidatos, le dije lo bueno, lo malo, y Sandra me dijo ¿por quién iba a votar? Y yo le dije no, yo no te voy a decir, y fui y voté. Y entonces me dice no, pero ven, ¿por quién votaste? ¿Por quién votaste? Le dije no voy a decirle. Entonces está ahí que todo el tiempo a ver diciéndome a ver por quién voy a votar y demás. No me voy a dejar manipular, el voto es secreto. Pero saben, en medio de todo esto, fuera de toda broma, yo encuentro que realmente hay unas técnicas de manipulación que nosotros como hijos de Dios no podemos ser nosotros caer en eso. Yo entiendo que uno puede defender ideas, pero uno no puede entrar al mar de la manipulación, porque cuando tú empiezas a manipular, posiblemente tu idea es noble, tu idea es correcta, pero el problema es cómo transmites esa idea y cómo ese enojo a veces te puede llevar a pensar del otro y hablar del otro y demás. Yo no conozco los candidatos que tenemos, pero para usted es un enemigo arrésimo, para algunos lo odia y se le olvida que tiene una familia, se le olvida que también se equivoca como usted y como yo. Yo no estoy yendo en ninguno de ellos, sino lo estoy viendo a través de las escrituras, pero nosotros somos muy fácil de manipular. Cuando usted tiene un conflicto con una vecina, empieza el alegato. Y luego el alegato empieza la difamación. Y luego si hay que echarle la basura, se la echa. Y luego si hay que romperle los vidrios. Y así empieza todo a escalar. Y a escalar y a escalar. Y cuando ya ve a alguien que piensa diferente, usted como que, uy no, mi enemigo arrésimo. ¿Por qué? Porque nos han llevado tanto esta situación a odiar a mi hermano. Y de tal manera uno se siente mucho más amante a su patria porque es lo que yo defiendo. Y quisiera, le hablo de 2 o 3 técnicas rápidas de manipulación. Apelación al miedo.
consiste en destacar amenazas reales o exageradas para impulsar una reacción política. Si gana el otro partido, esto se fue para la colapsaría. Esto se iría estamos a punto de perder lo mejor que tenemos. Y el miedo puede hacer que las personas acepten propuestas que normalmente no cuestionarían. ¿Me hago entender? Creación de enemigos o chivos expiatorios. Se atribuyen problemas complejos a un grupo específico. Minorías étnicas o religiosas. Lo tienen la culpa las minorías, los étnicos, los religiosos, los inmigrantes, las potencias extranjeras, las élites económicas. Los problemas sociales suelen tener múltiples causas, pero esta técnica simplifica la realidad de qué es lo que está sucediendo y demás. Porque caemos en esos extremos. Yo les decía, en estos momentos prepárese, porque los dos candidatos, o uno va a matar a la mamá y el otro la violó. Porque ahorita necesitan desacreditar a Raimundo y todo el mundo para poder. Eso empieza a ser manipulación. No le estoy diciendo que cambie su manera de pensar, pero frente a sus ideas que usted tiene. Pero lo que el Señor sí no quiere es que nosotros caigamos con odios, con rencores y demás. Una de las técnicas es algoritmos, que se refiere a que usted empieza a ver ciertos videos y le empiezan a llegar más de esos. Y eso lo identifican ellos para poderlo enervecer cada vez más. Si usted de repente quiere matar a alguien, ¿sí me hago entender? ¿Por qué? Yo no le estoy diciendo que abandone sus ideas, pero lo que uno debe hacer es decir, hombre, me está manipulando. Hombre, no, tampoco hasta allá. Yo tengo que reconocer, porque si algo Dios quiere es que lo amemos a Él sin ser manipulados. ¿Sin ser qué? Manipulados. ¿Y cómo Dios va a pretender que sus hijos sean manipulados por otros? No es así. David de alguna manera tuvo muchos de estos bonches porque fue político y demás, pero tenía una confianza. Él es mi pastor. Y al finalizar del día, Él sigue teniendo el control. Amén. ¿Lo entiendes o no lo entiendes? Eso es lo que la palabra nos está diciendo. Esa confianza debe estar puesta en Él, en el Señor. Que después del 22, que son el 21, después de las elecciones, que el 22 pueda decir, me siento bien. ¿Por qué? Posiblemente ganó la persona que usted quiso, posiblemente no, pero que usted el 22 pueda decir, esta situación tan difícil para mi país, no dividí, sino amé como el Señor quiso que yo amara, porque debemos amar a nuestros enemigos. Amén. Amén, iglesia. Yo no me puedo quedar callado ante esto, porque yo he visto muchas personas cargadas frente a esta situación y yo no estoy acá para defender ninguna parte política y demás, ni más faltaba, pero yo sí estoy acá para decirles, ustedes son hijos de Dios y Dios está esperando que nosotros esto lo podamos tratar con altura. ¿Con qué? Con altura. ¿Qué recomendaciones le daría para que esa situación estuviera allá? Consulte varias fuentes de información antes de lo que ve. Diferenciar hechos y opiniones, verificar datos y estadísticas, desconfiar del mensaje que provoquen emociones extremas inmediatas, preguntarse quién beneficia en una determinada narrativa. Se analicen, siempre les he dicho, vayan, miren con tranquilidad y demás. Pero esas técnicas que entre la espada y la pared, o es esto o es lo otro, tampoco es así. Oren por la persona que van a votar, tengan esa tranquilidad y demás, y disfruten eso. En estos momentos, si hay que erradicar algunos de sus redes, pues hágale. En un mes nos vemos, en un mes nos vemos. Porque es también importante su paz mental. El equilibrio es en esto. No estoy invitando a la irresponsabilidad, estoy invitando a que votemos responsablemente, pero sin caer en ello. Entonces las ovejas, si tienen pleitos con otras ovejas, no pueden dormir. No pueden estar tranquilas. Si no han comido bien, no pueden dormir. Si tienen problemas allí, no pueden dormir. Entonces, ¿qué es lo que les da esa paz? ¿Quién les cuida? ¿Quién qué? ¿Quién les cuida? Y ese quien les cuida es que Él entiende que en medio de todo, Él dice, las ovejas podrán decir, yo sé que si viene algún animal a hacerme daño, mi pastor me protege. Él no va a dejar que nada me haga daño, porque Él es ¿qué? Mi pastor. Y eso es lo que nos va a dar descanso. El Señor es mi pastor.
Nada me faltará porque Él provee a mis necesidades. Pero hay algo que me encanta, que Él provee a nuestras necesidades del alma. Porque algo que Dios quiere restaurar, ¿qué? Tu vida. ¿Y cómo quiere restaurar tu vida? Quiere restaurarla de tal manera que Él pueda mirar lo que es las heridas que hay allí. Porque si hay algo que pasó con David, es que David todo el tiempo estaba herido. Cuando lo están persiguiendo, cuando tiene un ejército y demás, cuando su hijo lo traicionó, cuando enemigos se levantaron contra él y demás, estaban haciéndole allí daño. Y él tenía muchas heridas. Pero el Señor empezó a restaurar las heridas. Porque eso hace un buen pastor. Cuando ve la oveja herida, Él la sana. Pero Él también la corrige. ¿Él también qué? La corrige. Es que cuando la oveja es muy necia y tráigala, a veces le parte una pata. ¿Sí sabían eso? Y le parte la pata, la arregla y la deja todo el tiempo cargándola. Para que la oveja entienda que si se va por esos lugares puede caer en los precipicios o le pueden hacer daño. Eso es lo que hace un buen pastor. ¿Eso es lo que hace quién? Un buen pastor. Luego dice allí la palabra que Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Aquí no es la oveja intentando tener una reunión entre ellas y decir, bueno, ¿cómo vamos? ¿Para dónde vamos? ¿Vamos para ese lado o para el otro lado? No, quien elige los pastos, ¿quién es? El pastor. Y el pastor es el que se preocupa y dice, este es el alimento que le voy a dar a mis ovejas. Y David entiende que aún esas situaciones difíciles, aún complicadas, él dice, yo sé que el Señor me va a dar los mejores pastos, me va a llevar a los lugares seguros. Él me va a llevar a las aguas de reposo, me pastoreará. Aguas de reposo se refiere a aguas tranquilas, porque las ovejas son tan temerosas, cuando ven mucho ruido, mucho movimiento en el agua no se meten. Él las tiene que llevar a un lugar allí seguro, que puedan beber y demás, se puedan alimentar, y Él las protege. Eso es lo que hace contigo. Así que mira al chivo que está, mira al oveja que está a su lado y dígale, el Señor te cuida. El Señor te protege, te está llamando para cuidarte. Una de las funciones del pastor es ir por la oveja perdida. Y la oveja perdida es aquella oveja que está sin protección. Aquella persona que está lejos y que está con frustraciones, temores, inseguridades. Aquel que un día conoció algo de Dios y se apartó. Me encanta porque él dice, Jehová es mi pastor, y se está refiriendo a que muchas veces David se volvió loco y el Señor siempre lo traía. Literal, había momentos donde David no se comportó bien. Un día David vio a la vecina, imagínense. Y la vecina, ¿cómo se le va a ocurrir a la vecina bañarse en el último piso para que al frente estuviera el rey y la pudiera ver desnuda? ¿Cómo hace eso? Vieja bolera, no mentiras, pero ¿por qué hace eso? ¿Para qué hace eso? Y David se le fueron los ojos. No, en lugar de rezar, se le fueron los ojos y la mandó llamar. Y se acostó con ella y la premió, imagínense. Y luego quedó embarazada. Y le mató al esposo, le mandó matar, imagínense. Y él durante varios tiempos cayó su pecado. Y allá mandó el Señor a un profeta para que lo cuestionara y le dijera, mi hijo, tú no te has portado bien. Eso es un pastor. Mira, si tú estás en este lugar, es porque ese pastor tú le interesas y te dice, tú eres mi oveja perdida, ven acá. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu vida? Y tú insistes en no comprometerte con Dios, en las cosas de Dios, pues el Señor vaya, te inquieta, mueve las circunstancias para traerte de vuelta, para poderlo escuchar y decir, yo soy tu seguridad, yo soy el que te protejo, yo estoy contigo. Amén. Ese es el pastor que te cuida. Pero tenemos que tener una confianza muy fuerte en ese pastor que nos cuida, que nos confronta, en ese pastor que nos ama.
Ese valle no es un lugar, dice allí, que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán ¿qué? Aliento. Miren, aquí pasan dos cosas. Él dice, aunque pase por valle de sombra de muerte, si tú estás pasando por un lugar muy oscuro, veámoslo de esta manera, por una situación bien compleja, todo está oscuro, pero hay una luz muy fuerte que alumbra esa situación para que haya sombra. ¿Me hago entender? Y eso nos muestra que aún estés pasando por un valle, por una situación difícil, una situación compleja, el Señor tiene todo bajo ¿qué? Bajo control. Porque ver la sombra es aquello que te atemoriza, como que el temor al fracaso, como que el temor a que no salgan las cosas bien, y ese temor andamos por ese valle de sombra de muerte, porque pensamos lo peor, pero el Señor sigue insistiendo en que Él tiene que el control. Yo no sé, pero cuando usted se siente seguro, mire, cuando usted tiene hijos seguros, pero no hijos seguros porque conocen del mundo, porque hay gente, hijos que pareciera que fueran seguros porque se mueven en el mundo muy bien y demás, y uno dice, uy, qué chino tan seguro. No, muy seguro en el mundo. Pero cuando hablo de esos chinos que tienen seguridad en sus principios y demás, se abren oportunidades y demás, porque hay una seguridad que depende de Dios y que no depende de las circunstancias, porque conocen a su Dios. Esa es la seguridad que el Señor quiere darnos a nosotros, de que Él va a estar con nosotros. Hay valles oscuros, hay momentos donde no entiendes lo que puede estar pasando. Eso es un valle de sombra. Hay momentos donde las respuestas desaparecen, o sea, como que no hay, Señor, háblame, pero hay silencios de Dios. Hay momentos donde las lágrimas son silenciosas, pero que tú sufres allí. Hay momentos donde sigues creyendo, pero ya no entiendes. Pero Él dice, no temeré. Él no dice, no sentiré dolor. No está diciendo eso. Posiblemente dice, pero Él dice, no temeré. La pregunta es, ¿eres un esclavo del temor? ¿O eres un esclavo de la confianza en el Señor? Y utilizo esclavo eso como para que lo puedas reconocer, que es lo que quiere el Señor, es que seamos seguros en Él y no temerosos. Pero no podemos seguir que nuestro temor sea lo que nos controle, que el temor sea lo que nos domine. Por eso David dice, no temeré. Si ustedes me preguntan por qué David, un peladito de 16 años, hizo tantas cosas, fue y enfrentó a un gigante como Goliat. Es que Goliat era Goliat, imagínense. Un hombre más o menos de unos 60 a 65 de estatura, con 16, 17 años enfrentando a un Goliat preparado en la guerra. Dice que toda su armadura era completamente fuerte, aún tenía un escudero, un hombre de casi 3 metros. ¿Cómo enfrenta una situación tan difícil y compleja? Él no va en sus fuerzas, él va en la confianza de quien lo ha sostenido. Y en esa confianza solamente había un lugar para poderlo golpear, y era en la frente. Y él toma una piedra y allí le da en la frente. Porque alguien que es esclavo del temor no puede ver cómo debilita al enemigo. Pero alguien que tiene una confianza en el Señor sabe cómo vencer al enemigo, cómo vencer las situaciones difíciles, las situaciones complejas, porque tiene una confianza en Él. Amén. Por eso estas ovejas se iban a dormir tranquilas, porque sabían quién les sustentaba. Y eso fue lo que guió a David todo el tiempo para todos los triunfos que él tuvo. Porque si David fue muy osado, no fue un hombre cobarde. Fue un hombre que siempre fue arriba. Y uno podrá decir, me gustaría tener la valentía de David. No, es que la valentía de David radicada en Dios como su pastor. Amén. Es eso, iglesia, que lo podamos reconocer allí. Charles Spurgeon dice, él perdió a su esposa. Es uno de los escritores y pastores con mayor influencia. Y él ya murió hace muchos años, y él dice que él perdió a su esposa y atravesó periodos de depresión. Sin embargo, él escribió esto: he aprendido a besar las olas que me arrojan contra la roca de los siglos. Miren esto: he aprendido a besar las olas que me arrojan contra la roca de los siglos. Él está refiriéndose a que aún las situaciones difíciles lo pueden llevar a ese pastor. Aún él dice, yo bendigo aún esta situación tan compleja porque eso me acerca a Él.
Y yo creo que tú y yo deberíamos ver que lo que nos pasa a Él, a veces Dios usa eso para acercarnos a Él y poder decir, como Spurgeon está diciendo, que fue arrojado a la roca. Y a la roca se refiere a Cristo. Él bendice aún esas situaciones difíciles porque lo estaban llevando a Él. A mí me encanta el cayado y la vara. La ovejita está allí, necesita vara y necesita cayado. Los teólogos no se han puesto de acuerdo si es solamente una. Una que es como una vara que tiene un signo de interrogación. ¿Sí la han visto? ¿Sí la han visto? ¿No la han visto por ahí? Como una vara. Algunos dicen que son totalmente diferentes. Cada una de ellas tiene una función. La vara golpeaba en el piso para que las ovejas pudieran escuchar. Pero también la vara era utilizada para cuando los animales querían venirle a hacer daño a las ovejas. La vara corregía y demás. Y con el cayado lo que hacía era que cuando necesitaban ellas trasquilarlas y demás, lo que hacía era con el signo de interrogación la acercaba. Cuando había una perdida y por allá había caído en un pedazo de precipicio, él cogía y la levantaba con ese signo. Eso nos muestra cómo el pastor nos cuida. ¿A qué se refiere? Que el gran pastor utiliza la vara para corregirte. ¿Y la vara para qué te corrige? Te corrige para que no seas presa del enemigo. ¿Me hago entender? Si la oveja sigue de terca yéndose para allá, allí va a encontrar el daño. Él tiene que usar la vara con él. Pero también a veces utiliza el cayado y trae amor. A veces no nos gusta cuando Dios nos corrige. A veces todos nos gusta que en la iglesia sea todo lindo, pero no me gusta que me confronten. No me gusta que me digan lo que estoy haciendo mal. No me gusta que revelen lo que estoy haciendo. A mí todo es prosperidad, prosperidad, bendiciones y bendiciones. Y no, el gran pastor corrigió a David cuando pecó. Corrigió a David y le enseñó cosas. Lo mantuvo. Fue espiritual. ¿Por qué? Porque el Señor lo sustentó y lo cuidó. Imagínense, un día David tenía un gran enemigo que se llamaba Saúl. ¿Cómo se llamaba? Saúl. Y Saúl, porque el Señor le dio una promesa a David: usted va a ser el rey de Israel. Y Saúl escuchó eso. ¿Y cómo así si yo soy el rey? ¿Quién es ese levantado? Tráigamelo, no sé qué. Y un día lo están persiguiendo a David y se meten en una cueva. Y resulta que Saúl estaba haciendo del cuerpo. Literal, lo que escuchó. Él estaba sentado allí. Me imagino que con sus ropas. No se imaginen eso. Pero estaba allí, como haciendo del cuerpo. Y llega allí uno de los soldados y dice: mira, el Señor lo puso ahí. Hágale, coge, trin. Por lo menos déjenla terminar. No, mentira, pero por lo menos déjenla terminar. No, llegó y dijo el hombre que estaba allí y no era temeroso de Dios, dijo: no, pues levantemos a este man de una, ¿para qué lo persiguen? Y en ese momento David estaba tan lleno de Dios, de lo que le había enseñado su pastor, que las cosas no se obtenían de esa manera, sino en una promesa que Dios le dijo, que él iba a ser rey. Y entonces ahí tiene un problema: ¿le creo a mi carne y de una vez arreglo el problema? ¿O le creo a mi pastor? ¿Y saben qué decía hacer? Creerle a su pastor. Miren, para que podamos nosotros empezar a crecer en una relación cada vez mayor con el pastor de pastores, es que nosotros tengamos una confianza de que Él te sostiene, de que Él te ama, de que Él te cuida. Y esa confianza en David lo llevó a hacer las cosas de la manera correcta y no a hacer las cosas en su carne, porque el Señor lo ministraba con amor. Un día también David va y hace un censo. Satanás fue y le habló y hace un censo y no debería haber hecho ese censo. Y el Señor lo tiene que corregir y lo corrige fuerte, pero él decide permanecer. Porque cuando uno entiende que hay alguien que lo ama, uno tiene que comprender que el amor siempre también, la manifestación es a través de la corrección. Y si no, mírelo a través de su mamá. Usted: no, mi mamá me la monta, mi mamá no sé qué, mi mamá no sé cuánto, esta abuela, no sé qué. No, este tipo de cosas, porque a veces hay cosas que usted no ha visto y su mamá sí, su abuelo sí, su abuela sí. Y a veces esa corrección precisamente viene porque te aman. Y esa es la manera como el Señor nos pastorea. Amén. Pero dice que unge mi cabeza con aceite. Coge al pastor a las ovejas y entonces dice: para evitar que las ovejas
empiecen a meterle, porque habían ovejas locas. Mira el que está a su lado y mire si, no mentiras, pero hay ovejas locas. ¿Qué es lo que pasa con esas ovejas locas? Que esas ovejas locas van a los pastos. Uy, aquí ya encontré a un esposo diciéndole, mire, no, están hablando de usted, pilas, pilas. Miren esto, la oveja va y los pastos a veces están llenos de chichi, de popó, de una serie de cosas. Y resulta que esos animalitos quedan allí, insectos y demás, y se empiezan a meter en la comida, van a su lengua, se pueden meter por el oído, por los ojos. Y entonces le llega al cerebro y ellas empiezan a golpearse contra la pared. Porque llegan hasta allí. Eso es cuando lo unge, se está refiriendo que para que eso no pase, le echa aceite, le unge. Para que eso no le llegue a su cerebro y la mate. Para eso lo hace. Entonces, cuando tú empiezas a ver pornografía, cuando tú empiezas a hacer lo malo, empiezas a drogarte, empiezas a hacer una serie de cosas, son cosas que son insectos que han llegado a tu alma y que han llegado a tu cerebro y que ahora te dominan. Y eso, para que no te domine, necesitas la unción de ese pastor que te protege. También para que no se volvieran locas, pero cuando se iban a parear entre ellas se enfrentaban las ovejas para ver quién se iba a quedar con la hembra. Y las llenaba de aceite para que cuando fueran a golpearse entre ellas friccionaran y no se hicieran tanto daño. Tú y yo no podemos tener buenas relaciones con los demás si Él no nos unge su cabeza. En estos momentos de división y demás que nos quieren dividir y demás, en estos momentos, si tú no unges tu cabeza en el Señor, nosotros vamos a salir peleándonos aún en problemas de pareja, problemas con nuestros hijos y demás. ¿Y saben qué revela la palabra del Señor? ¿Qué es la unción, el aceite? El Espíritu Santo. ¿Qué es? El Espíritu Santo. ¿Si escuchas al Espíritu Santo? A mí todo el tiempo me pasa. Hace unos días ahí con mi esposita, me dijo algo que me llamó la atención y no me gustó mucho. Y el Espíritu Santo me dijo, Bruce Brahma. No, me dijo, tranquilízate. No es la actitud que tienes que tener. Por favor, ve y pídele perdón. Y me somete. Y yo, pero es que me cuesta. Ve. Y voy allí y le digo, esposa, perdón. Porque eso hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te hace valiente. Te conserva el corazón. Y la palabra unción se está refiriendo que lo necesitamos que nos unja todos los días para no sacarnos y no bajarnos de la cruz. Eso es algo que decimos de bajarnos de la cruz, es cuando empezamos a reaccionar no espiritualmente y nos bajamos de la cruz y empezamos a decir groserías, vulgaridades y demás y amenazar a todo el mundo y demás. Ay no, pero me acuerdo que soy cristiano y vuelvo a la cruz. No. Permanezca en la cruz. Yo sé que a veces sus hijos lo quieren sacar de la cruz. ¿A cuánto les ha pasado? Levanten la mano, libérese. A veces los han querido bajar de la cruz. Su pareja los ha querido bajar de la cruz. Santo Dios. Levantan las dos manos, otros levantan todo. Sus amigos, sus papás, ¿cuántas veces los han bajado de la cruz? Porque eso pasa. Pero necesitas confiar en ese pastor y decir, tú unges mi cabeza, porque a la larga tú me guardas. Porque a la larga, cuando tú me unges, me ayudas que esos animales no lleguen a mi cerebro y me hagan daño. Cuando tú me llenas de aceite, empiezas a llevarme que con mi relación con los demás no puede ser grosera, irrespetuosa y demás, sino amar como Jesús amó. No podemos amar a los otros sin Él. Por eso la visión de sello de tu esencia es amar sin ¿qué? Sin apariencias. Amar verdaderamente. Podernos amar los unos con los otros de esa manera. Amén. Y dice, ya voy terminando acá, y dice, el bien, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Aderezar se refiere a preparar la comida. Y dice que delante de mis enemigos. El pastor sabe que tenemos enemigos. Y posiblemente usted dice, pero yo no tengo ningún enemigo, no sé qué. Pero a veces son enemigos como el temor, como la baja autoestima, como la ansiedad, como la culpa,
como una serie de cosas que se convierten en nuestros enemigos. Y el Señor dice, ahora ellos se van a ver lo que yo hago contigo. Porque llega y dice lo siguiente: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Está diciendo, tus enemigos no te van a dominar. Y van a poder ver otros lo que yo estoy haciendo contigo. Los que se burlaron, los que no creyeron en ti, los que te colocaron una sentencia de muerte o que nunca ibas a avanzar. El Señor dice, no se preocupe, yo lo defiendo, yo peleo por usted. Esa persona que no valoró sus sentimientos, que usted le entregó lo mejor, esa persona que le hizo daño, que metió resentimiento en su corazón y muchas cosas, el Señor dice, tranquilo, yo no me quedo con eso, porque yo soy un Dios justo. Yo soy un pastor justo, así que ven porque te he preparado una tremenda comida para que la podamos disfrutar tú y yo. Amén. ¿Entiendes eso? Pero me encanta porque aquí pasa de pastor y se convierte como en mesero. ¡Qué lindo! Me encanta. O sea, como que está diciendo, ahora que los cuido y vara y callado, ahora entras al desierto y en el desierto me conoces y ahora que me conoces, te preparo comida, ven y siéntate. Hace 8 días hablamos de esto, que Jesús, cuando dice en Apocalipsis que Jesús va y golpea en las puertas de nuestro corazón para dejarnos entrar, es lo mismo, lo relaciona aquí con esto, porque hay algo especial cuando Jesús, recuerden en la época en Galilea, generalmente todas las casas estaban allí. Cuando alguien llegaba a cometer un error, una pendejada que avergonzaba a su familia, llegaba y se metían y se escondían ahí, cerraron la puerta con tranca. Entonces el amigo llegaba a golpeaba una y otra vez y el man no le abría. El de adentro escuchaba que estaban golpeando, pero era tanta su vergüenza que no quería salir afuera. Y estaba allí. Y el amigo se sienta en el piso y al lado de la puerta y vuelve y golpea a la hora. Y el amigo vuelve y lo escucha. Y pasa el rato y vuelve y golpea. Y finalmente el hombre con cara de avergonzado va y abre la puerta. Y el amigo llega con comida y todo, se sienta a la mesa y empieza no a avergonzarlo, sino a compartir. Y le empieza a preguntar, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? El Señor todo el tiempo quiere que tú y Él tengan una intimidad con Él. Que le puedas hablar de tus fracasos. Que te puedas exponer y decirle, ¿sabes una cosa? Me ha dolido en el alma lo que está pasando. Mira la frustración que tengo. Mira esa carga emocional, esa ansiedad que tengo, Señor. Mira, te la expongo a ti. Y al Señor le encanta cuando te expones. Por eso el Salmo 23 me sorprendió, porque está llevándolo a comer. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y tu vara y tu callado aderezarás más mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. El Señor te llena de su gracia, rebosa la copa. O sea, como que cuando sirve la comida no te da como chichipatos, ahí como que le dan ahí un poquito. Te da tremendo banquete. ¿De qué? De gracia. ¿Cuánto necesitamos gracia? ¿Qué es gracia? Es una oportunidad para hacer las cosas bien. ¿Cuánto la embarramos ayer por alguna cosa? ¿Cuánto necesitamos de esa gracia para dejar y que Él nos limpie nuestro pasado y nos levante? Él dice, yo reboso de gracia porque soy tu pastor, porque soy tu anfitrión, te amo. Eso es lo que dice el Señor, me encanta. Y luego dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. O sea, como que Él dice, yo no puedo ser tan faltón. David dice eso, yo no puedo ser tan faltón de todo lo que ha pasado en mi vida y no permanecer en su casa. Pero ojo, no lo hace por obligación, lo hace porque lo conoce. Amén. Termino con esta historia. Hay una historia de un hombre llamado Mefiboset. ¿Cómo se llama? Mefiboset. Y Mefiboset, cuando pequeño, lo llevan allí cargando porque un día vienen a matar al papá. Y él estaba sanito. Y la sirvienta, digámoslo así, un término despectivo, bueno, la mujer del servicio, lo agarró. Y cuando iban caminando se tropezó. Y al tropezarse, el chino quedó paralítico, quedó como medio cojo. O sea, por culpa del papá, vienen a matar al papá. Y ahora él no tiene nada que ver en el problema y se cae y ahora le parten los pies y ahora no puede caminar. Y este chino, como todos los reyes que saben que matan a otros reyes, saben
que lo que tienen que hacer es matar con sus hijos, porque saben que se pueden volver a levantar. Entonces a este man lo tienen que esconder. Y este man se va a esconder como a un lugar oscuro que se llama Lodebar. ¿Cómo se llama? Lodebar. Y la palabra Lodebar, yo me lo imagino algo así como un lugar tenebroso, como un pozo, allá donde vivía Chuet al principio, ¿recuerdan? Como un lugar oscuro, donde no entra la luz y demás, donde allá solamente se arrastran y demás. Y yo veo a Mefibosé allá. Y Lodebar significa un lugar sin esperanza. ¿Un lugar sin qué? Sin esperanza. Pero miren lo que significa, un lugar sin palabra. Sin palabra. Y eso no es pequeño lo que estoy diciendo. Está diciendo, sin palabra de Dios no hay esperanza. Y este hombre empieza a vivir como un cojo. Pero David había sido amigo del papá. Discúlpeme porque me equivoqué en algo. A quien le matan es al abuelo. Y al papá, como tal, hace como una especie de pacto y de amistad que se llama Jonatán. Y David empiezan a ser amigos. Cuando todo esto pasa y finalmente David es rey, David se acuerda de Mefiboset y lo manda a llamar y le dice, ve, ¿a dónde? A Lodebar, a ese lugar oscuro, y tráelo y lo vamos a sentar a la mesa y él va a recordar que él es un hijo de un príncipe y lo restaura. Cuando la palabra del Señor está diciendo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, es que esto te va a seguir a ti, misericordia te va a seguir a ti, porque el Señor todo el tiempo te está diciendo, te amo y te quiero sostener y no me he olvidado de ti, por más Lodebar que estés, por más lugar en confusión que estés, yo voy por ti. Amén. Eso es lo que hace David. Es un tipo de Jesús. ¿A qué se refiere? Que se comporta como Jesús. Eso es lo que hace Jesús. Va a tu Lodebar y te trae. Eso hace el buen pastor. Amén. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor por esta su palabra? Gracias a todos aquellos que estuvieron con nosotros. Bendiciones para todos. Quiero que se pongan en pie y vamos a ir terminando.